hermanos, mi nombre es Susana y pues les doy nuevamente la bienvenida a vuestra casa de fe. Pues hoy el día de hoy el Señor me dio la gracia de compartir un mensaje con ustedes. Entonces le pido que me acompañen para poner el servicio en las manos del Señor. Mi Señor, te damos las gracias, mi amado Dios, por nuestra vida, por la gracia, Señor, que hemos recibido de ti, por tu palabra, mi Señor, por el hecho de estar aquí, Señor, todos juntos, buscando más de ti, Señor. La obra es tuya, Padre bendito. Nos ponemos todos en tus manos. Te pido que nos ayudes, mi Señor, a mí a exponer tu palabra fielmente, Señor, con humildad. Y también a mis hermanos, mi Señor, que tú obres en sus corazones para que ellos escuchen esta palabra y sea de bendición, mi Señor, de edificación, que venga con convicción de tu Santo Espíritu, mi Señor. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Bueno, seguimos con la serie de Mateo. Entonces hoy vamos a estudiar el capítulo 15 del 1 al 20. Pero antes de entrar allí, voy a dar como una introducción para que cuando vayamos a estudiar el texto ya entendamos un poquito más y como que prestemos más atención a las palabras de nuestro Señor. Vamos a dividir el mensaje en tres partes. La primera es, vamos a estudiar la enfermedad letal del fariseo. Y luego vamos a estudiar, vamos a hacer un diagnóstico de nuestra propia enfermedad. Y luego finalmente vamos a hablar de lo que nuestro Señor, el médico de médicos, puede hacer por nosotros. ¿Okay? Entonces, y hablando de médicos, porque incluso el Señor usa ese término, usa ese ejemplo, dice que Él no vino por los justos, por los que se creen buenos, sino dice por los enfermos, por los que saben que son pecadores. Entonces, si nos podemos hablar de médicos, para que es más fácil para un médico hacer un buen diagnóstico cuando los síntomas son evidentes, cuando hay un dolor muy fuerte o tal vez un síntoma que sea externo. Entonces es fácil decir, ya, esta persona tiene esta enfermedad. Pero hay enfermedades que son letales, mortales y son silenciosas. Entonces solamente la experticia, el conocimiento de un buen médico puede hacer que esa persona realmente pueda ser bien diagnosticada y por ende tenga un diagnóstico y un buen tratamiento a esa enfermedad. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a estudiar Mateo capítulo 15, vamos a leerlo del 1 al 20. Lo voy a traer también, vamos a compararlo también con Marcos capítulo 7, que habla del mismo pasaje, pero los evangelios se complementan, por eso se les dice que son evangelios sinópticos, tienen las mismas historias y lo que no menciona Mateo lo menciona Marcos. Entonces por eso es importante estudiar todos los evangelios en la misma historia para ver, digamos, para complementar más. Entonces, pero a falta de tiempo, entonces lo que les ruego es, voy a leer la escritura, les pido que solamente escriban los versículos y en su casita ya lo estudian y presten atención a lo que voy a ir explicando. Y ustedes, si quieren, pueden seguir más bien solamente Mateo 15, ¿ok? Entonces, dice en el versículo 1, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo, el Señor les respondió y les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a
tu padre y a tu madre. Y el que maldiga, en la nueva versión de la Biblia de las Américas, dice el que hable mal de su padre y su madre. El que maldiga a su padre o a su madre. En la nueva traducción viviente dice el que hable respetuosamente de su padre y de su madre, muera irremisiblemente. En Levítico 20, versículo 9 dice: cualquiera que deshonre a su padre o a su madre será ejecutado. Esa persona es culpable de un delito de muerte. Y mire que nosotros vemos a la ligera el pecado, pero mire cómo Dios lo ve. Entonces el Señor está haciendo la denuncia de pecado a esos fariseos, que dicen: bueno, ustedes están preocupados porque los discípulos no se lavan las manos antes de comer, pero hay cosas más graves que estar con las manos sucias, es tener el corazón sucio. Y entonces el Señor poco a poco va a ir a lo profundo del corazón. Entonces dice en Deuteronomio 5:16: honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados. Escuche la promesa. Eso está en Éxodo 20 también. Para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Y aquí les voy a compartir algo personal porque tengo la plena convicción y en mi propia experiencia he visto cómo la promesa se cumple para quien honra a sus padres, y también la maldición llega cuando somos rebeldes y deshonramos a nuestros padres. Yo tengo una sola hermana, ella vive en Colombia, toda mi familia vive en Colombia, ella es un año mayor que yo. Fuimos criadas en la misma casa, con los mismos padres, con los mismos valores, pero ella hizo buenas decisiones, fue una buena hija, hablando humanamente, ¿no? Antes de conocer al Señor, pero ella fue una buena hija. Ella fue juiciosa, no le dio dolores de cabeza a mis papás, fue obediente, respetuosa. Y si yo comparo la vida de ella con la mía, yo puedo ver cómo Dios la bendijo. Ella prosperó económicamente, ella fue la primera de la familia, de toda mi familia, por papá y mamá, que conoció al Señor. Aprendió a esperar en el Señor, y ahorita ella está cansada en el Señor, ella está casada en el Señor. Entonces el Señor la bendeció grandemente. Pero en contraste en mi vida, yo fui muy rebelde con mis papás, hice sufrir mucho a mi mamita, fui muy contestona, no obedecía, les llevaba la contraria. Y bueno, yo ya les he contado un poco más detalles de mi testimonio, pero entonces, claro, esa rebeldía hizo que me fuera de la casa y empecé a vagar de un lado para el otro. Viví por muchos años con una gitana allá, otra acá. Y incluso aunque estudié como por más de 10 años, una profesión, una maestría, especialización, por muchos años ni siquiera la pude ejercer y tenía dificultades económicas y le batallaba. Hasta que cuando vine al Señor, empecé yo a preguntarle al Señor: ¿por qué, Padre lindo? Como que yo siempre me va mal en las relaciones, porque siempre voy como con personas abusivas. Y poco a poco, ya luego en el trabajo, que el Señor poco a poco empezó a ayudarme, a abrirme puertas. He trabajado con varias personas víctimas de violencia doméstica. Y poco a poco el Señor como que me ha ido mostrando que hay un patrón. Mire, y eso lo digo con mucho cuidado, porque la violencia doméstica no se justifica en lo absoluto. El Señor no la justifica en lo absoluto. Pero hay un
somos conscientes de él. Y cuando nosotros abrimos una puerta, el enemigo se aprovecha y entra por esa puerta. ¿Y qué es lo que dice la escritura del enemigo? Que él viene a robar, a matar y destruir. Entonces, cuando una persona es rebelde, abre una puerta al enemigo y el enemigo va a aprovechar para destruir su vida. Entonces, tal vez el Señor les pido que mediten en eso por si el Señor les revela algo. Si hay algo en sus relaciones que no está bien y es debido a ese pecado, a la rebeldía, de deshonrar a sus padres. Entonces lo que yo he notado ese patrón en las víctimas de violencia doméstica es que hay rebeldía en ellas también. Entonces por eso es que en lo espiritual muchas veces como que escogen este tipo de hombres también abusivos. Y les doy un consejo a los jovencitos que están aquí, a los jóvenes, escúchame, yo les ruego, es que lo viví en carne propia. A las jovencitas les ruego, cuando se empiece a orar y tenga el deseo de casarse, presten mucha atención al carácter de ese muchacho. Si ese muchacho es rebelde y no respeta a sus papás, ese hombre no la va a amar y la va a respetar a usted. Por más que le trate de prometer el cielo y bajarle las estrellas, las personas nos conocemos por el fruto, no por lo que decimos. Igual para los jóvenes, si esa muchacha es rebelde con sus papás, no se va a someter a usted. Y bueno, si usted quiere sufrir, pues solamente haga la carita bonita. Pero si quiere un matrimonio para toda la vida, conforme a la voluntad del Señor, fíjese que sea una niña obediente, que obedezca a sus papás, porque así mismo va a prosperar el matrimonio. Entonces, vamos a leer una partecita de Marcos 7:9, ya regresando al texto de nuestro estudio. Ustedes esquivan en el 9, dice Marcos 7:9, dice, entonces dijo el Señor, ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios, o sea, sí conocen el mandamiento, pero como que lo torcían, lo esquivaban y hacían su propia tradición, su propio mandamiento. Entonces le dice, ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición. Por ejemplo, Moisés les dio la siguiente ley de Dios: honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o su madre tendrá que morir. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres, lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esta manera ustedes permiten que la gente desatienda a sus padres necesitados y entonces anulan la palabra para transmitir su propia tradición. Y esto es solo un ejemplo entre muchos otros. Entonces, ¿qué es lo que dice el mandamiento? Honrar a nuestros padres en lo que hablamos de ellos, pero no solamente papito lindo, mi vida, mi cielo. No, hay que ayudarlos económicamente en sus necesidades. Y el Señor no solamente se queda ahí, hay que hacerlo con alegría, de manera generosa, porque incluso cuando habla del diezmo, dice que Dios ama el dador alegre, y no será lo mismo para honrar a nuestros padres. Entonces, palabras o como, aunque no las diga, pero pensamientos como, pero sí pide, ya le di, pero otra vez, pero ¿qué hizo lo que yo le mandé? O sea, generosamente dentro de nuestros presupuestos, dentro de nuestras capacidades, pero con ese gozo en nuestro corazón. Que ellos vean cuánto los amamos por medio de que cuidamos de ellos.
Y estos hombres celosos, lávese las manos, y se creían espirituales porque se lavan las manos antes de comer. Y ellos cambiaron el verdadero mandamiento de amar, de honrar a sus padres, por lavarse las manos antes de comer y decir, no, pues lo que le iba a dar a usted, yo ya se lo ofrecí a Dios, lo siento papá, lo siento mamá, ya se lo di a Dios. Entonces, y se creen espirituales, pero el Señor dice, no, aquí hay algo en el corazón que está mal. Entonces dice, aquí el Señor empieza a revelar cuál es la raíz del problema de los fariseos. Ignoraban los mandamientos de Dios, los reemplazaban por sus propios mandamientos, y entonces aquí les empieza a hablar más fuerte. En el versículo 7 les dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. En vano me honran. En la Nueva Traducción Viviente dice, su adoración es una farsa. ¿Por qué? Porque enseñan como doctrinas mandamientos de hombres. O sea, ignoran mis mandamientos y se inventan los suyos propios para callar un poquito la conciencia. Entonces eso quiere decir que verdaderamente no me aman. Entonces, el corazón es una palabra que en el griego es cardia, y el corazón hace alusión a los pensamientos, a los sentimientos, a nuestros deseos, a donde están las motivaciones, todo lo que hace referencia a la mente. Entonces, mire qué interesante, porque si lo vemos así, cuando el Señor les dice, su corazón está lejos de mí, entonces lo que les está diciendo el Señor es sus pensamientos, sus deseos, sus motivaciones están lejos de mí, o sea, lejos de mis mandamientos. Entonces el Señor considera la única verdadera adoración para el Señor es cuando nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra mente, nuestras motivaciones, todo nuestro ser están alineados con su palabra. Entonces, pero mire que es peligroso, porque cuando, por ejemplo, el Señor pues me inquieta, porque eso fue lo que me ha traído mucha convicción, me ha tratado mucho conmigo. Entonces, cuando el Señor les dice a las señoras, a las espositas que se sometan a sus esposos, y entonces viene la tendencia del corazón, sí, yo sé que el mandamiento es cierto, pero es que mi esposo es un caso excepcional. Es que si lo conociera Dios, me hubiera como que hecho la excepción conmigo. Y no, siempre queremos sacarle excusas al mandamiento. Y entonces mire como que eso no es, como que la actitud de los fariseos no está muy lejos de nuestras actitudes a veces. Entonces, en Isaías 66:2, mire lo que dice acerca de la actitud que debemos tener acerca de la palabra del Señor, de sus mandamientos. Dice en Isaías 66:2, bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido, a los que tiemblan ante mi palabra. Y la pregunta es, ¿será que temblamos ante la palabra del Señor? ¿Será que nuestro corazón sí es tierno y receptivo, que estamos recibiendo convicción cuando estudiamos de la palabra, cuando la escuchamos? ¿O solamente se queda aquí? Sí, ese ya me lo sé, versículo ya me sé, pero ¿qué tanto llega dentro del corazón? Entonces mire lo que dice, que es lo contrario a ser humilde, a temblar ante la palabra. Y dice en el versículo 3, pero a los que escojan sus propios caminos y se deleiten en sus pecados detestables, no les aceptaré sus ofrendas. ¿Sí ve? ¿Por qué? Porque dice el Señor, pues es una farsa. Entonces regresamos por favor a Mateo 15:10.
Entonces dice, luego Jesús llamó a la multitud, les habló a los fariseos y ya terminó lo que tenía que decirles a ellos. Se dirige ahora a la multitud para que se acercaran y oyeran. Y les dice, escuchen esto y traten de entender. Lo que entra en la boca, por la boca, no es lo que los contamina. Ustedes se contaminan por las palabras que salen de la boca. Entonces los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿te das cuenta de que se ha ofendido a los fariseos con lo que acabas de decir? Y Jesús contestó, toda planta que no fue plantada por mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Así que no les hagan caso. Son guías ciegos que conducen a los ciegos, y si un ciego guía a otro, los dos caerán en una zanja. Entonces Pedro le dijo a Jesús, explícanos la parábola que dice que la gente no se contamina por lo que come. ¿Todavía no lo entienden? Les dice el Señor. Todo lo que comen pasa a través del estómago y luego termina, bueno, en esta versión dice cloaca, en la otra versión dice la letrina. Bueno, pero es válido. Entonces en Marcos 7, versículo 19 dice, la comida no entra en su corazón, solo pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca. Al decir esto, declaró que toda clase de comida es aceptable a los ojos de Dios y no es lejos de lo que vemos. Por ejemplo, hay ahorita actualmente unas sectas que enseñan que no se puede comer camarón, no se puede comer cerdo, otros dicen que no se puede tomar Coca-Cola ni café, y ellos se creen, literal, creen que son más espirituales y están agradando al Señor solamente por abstenerse de esos alimentos. Así que si alguien les llega con mensaje raro de que no coma chicharrón, de que no coma, usted acuérdese de este pasaje, porque eso no es lo que le interesa al Señor. Bueno, cuestiones de salud, eso es un tema que no voy a tocar. Una cosa son cuestiones de salud, pero estamos hablando de lo espiritual. Eso no es lo que le interesa al Señor. Que si se lava las manos, cuestiones de salud vienen, pero no es más espiritual. Ay, si no se lava las manos. Y es que en Marcos 7 dice que los fariseos estaban condenando a los apóstoles, a los discípulos por eso. Entonces, fijándose en lo exterior, Entonces, en Marcos 7:20 dice, y entonces agregó, entonces no es lo que entra al estómago, ¿no? Entonces en el 20 dice, y entonces agregó, es lo que sale de su interior, lo que los contamina, pues de adentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad, o sea, la terquedad. Y mire lo que dice en el 23 del Señor, todas estas vilezas provienen de adentro. Esas son las que los contaminan. Entonces lo que debemos estar vigilando es nuestro corazón. Entonces, ¿cuál es nuestro diagnóstico? Vamos a hablar un poquito más acerca del corazón. ¿Qué es lo que dice el Señor, la Escritura, acerca de nuestro corazón? Entonces, hay una doctrina que, bueno, los teólogos les llaman la depravación total del hombre. Y lo que enseña esa doctrina es que con la caída todo el ser, todo nuestro ser se vio afectado por el pecado. No quiere decir eso que pues las personas no puedan hacer cosas buenas, pero ahorita les voy a explicar que incluso en esas cosas buenas están contaminadas por el pecado. Entonces el ser humano se ha compuesto, en 1 Tesalonicenses se enseña
revela que nuestro ser está compuesto por cuerpo, alma y espíritu. Entonces en la caída todo, el cuerpo, el alma y el espíritu se vieron afectados, están contaminados. Entonces cuando una persona no conoce al Señor, entonces está así, en su estado natural caído. Entonces, por ejemplo, nuestro cuerpo está contaminado. Pablo en Romanos 7 explica que la ley del pecado está en nuestro cuerpo. Y por eso es que en 1 Corintios 15 explica que esta carnita no puede entrar al reino de Dios, porque esa carne tiende a corromperse. Y dice que no puede heredar lo eterno, porque lo eterno es incorruptible. Entonces, la promesa del Señor para los que son hijos de Dios es que este cuerpo va a ser renovado. Él nos va a dar un cuerpo redimido para que cuando estemos en el cielo pues podamos entrar con un cuerpo nuevo. Este se va a quedar aquí. Entonces hay que tener en cuenta esto, que aunque el Señor cuando nos salva, Él que estaba muerto cuando no lo conocíamos. El espíritu, ¿no? Estábamos muertos en delitos y pecados. Por eso el Señor a Nicodemo le dice: Nicodemo, tiene que volver a nacer, pero entiendas espiritualmente. Entonces dice, tiene que nacer del agua y del espíritu, Nicodemo. Entonces nuestro espíritu tiene que nacer de nuevo. Ese está muerto con la caída. Entonces tiene que nacer de nuevo. Entonces cuando conocemos al Señor, eso ya está renovado. Este cuerpo el Señor nos promete que se restaurará en el futuro. Entonces, ¿cuál es esa parte que necesitamos trabajar? Que es prácticamente el proceso de santificación. Nuestro alma, ahí donde está nuestro. Por eso Pablo dice, sean transformados ¿cómo? Mediante la renovación de la mente. ¿Y cómo renovamos la mente? Con la palabra del Señor. Por eso es tan importante meditar en ella. Tan importante que estemos constantemente meditando. Señor, muéstrame, porque la palabra nos va causando convicción, corrigiendo esos pensamientos torcidos que aún tenemos. Porque ahorita vamos a ver que todos nuestros pensamientos del corazón está torcido, enfermo. Entonces, con la palabra es que va siendo renovado, cambiado. Entonces ese es el proceso de santificación. Entonces, miren lo que dice la Escritura acerca de la depravación del nombre. En Isaías 1, versículo 2 dice: oigan cielos y escuche tierra, porque el Señor habla. Hijos crié y los hice crecer, pero ellos se han rebelado contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce. Mi pueblo no tiene entendimiento. Ay, nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados, hijos corrompidos. En otra versión, en la Reina Valera dice depravados. Entonces, mire que esta depravación total, esa doctrina es bíblica. Les llama hijos depravados. Dice, han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se apartaron de Él. Dice en la Nueva Traducción Viviente esta parte: ¿por qué buscan el castigo? ¿Continuarán en rebelión? Y mire lo que dice ahorita, dice, toda cabeza está enferma. Toda. O sea, no hay excepción. Todo corazón desfallecido. En otra versión dice angustiado. En el 6 dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay nada sano en él. Entonces, ¿sí ven que todo nuestro ser está corrompido por la caída? Dice, sino golpes, verdugones, heridas recientes, no han sido curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. En la Reina Valera dice herida, hinchazón y podrida llaga. Así es el Señor ve nuestro estado interior cuando estamos en nuestra naturaleza caída.
Jeremías 17:9 dice: el corazón humano es lo más engañoso que hay. En hebreo, engañoso es la palabra akop. Y mire lo que dice: engañoso significa fraudulento, torcido. El corazón es fraudulento y torcido. ¿Y qué más dice? Dice: y extremadamente perverso. La palabra hebrea para perverso es anash, que significa el corazón está desahuciado, o sea, no tiene remedio, incurable, enfermo, dice el Señor. Pregunta a Jeremías: ¿quién realmente sabe qué tan malo es? Nosotros no. ¿Podían ver los fariseos su condición, su verdadera condición espiritual? ¿Podríamos nosotros ver nuestra condición espiritual antes de conocer al Señor? No. ¿Y entonces quién puede? Yo soy el único. Yo soy el que investigo todos los corazones y examino, vea, como el médico, las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones. En Romanos 3:10, bueno, pues porque ya no tenemos mucho tiempo, pero voy a leer aunque sea el 10 y hasta el 2. Dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, ven nuestro diagnóstico según la palabra del Señor. Entonces, si medite eso en su corazón, honestamente para usted, si hay algún pensamiento que usted contempla y creerse bueno, ok, eso está ahí y usted se considera bueno porque su corazón es engañoso, sus pensamientos lo engañan. Pero gracias y bendito el Señor por su palabra que nos dice la verdad. ¿Para qué? Para que podamos sanar. Primero tenemos que entender el diagnóstico, nuestra enfermedad, para entender que necesitamos con urgencia la atención de nuestro médico. ¿Sí? Y entonces cuando les hablo que no quiere decir que no podamos hacer buenas obras. Sí, los hombres todavía en su estado caído pueden hacer obras de caridad, pero porque el Señor les advierte: mire, cuando ven algo, no toque trompeta, que nadie lo sepa. ¿Por qué? Porque incluso haciendo esa buena obra, nuestro corazón tiende a enorgullecerse y a esperar gloria. Ay, mire, para que vean que tan generosos son. Por eso el Señor no se deja ir para la advertencia. Cuando oren, miren, ¿orar es algo malo? No, es algo piadoso, pero el peligro de nuestra naturaleza caída es que al orar venimos y dice: hágalo en secreto, porque si ora por las plazas, su corazón ya se enorgullece, y entonces dice el Señor: ya no va a recibir recompensa. Ya recibió la recompensa, que era que la gente viera cuánto oraba. Entonces sí, ve todo lo que hacemos. Y mira, ahorita les comento algo personal también aquí. Yo ya conociendo al Señor, ya unos 2 años más o menos, y bueno, cada cual tiene sus propias experiencias. Esta ha sido la mía. Por la gracia del Señor, digamos que desde que yo me convertí tuve un intenso deseo de estudiar la palabra, de orar, y yo me levantaba a las 3 de la mañana, oraba 3 horas, es la verdad. Pero y entonces eso es algo que me hizo tanto bien, porque eso me ayudó a crecer tanto, me confrontó tanto con el pecado y me ayudó tanto a sanar. Pero poco a poco, sin darme cuenta, mi corazón se fue enorgullecer
enorgulleciendo. Entonces, mi santo sabe cómo tratar con nuestro orgullo. De repente, después de unos otros tratos del Señor, de repente poco a poco empecé a sentir que no me podía despertar, que no podía ni abrir los ojos. Y pasaban días que no podía orar, que trataba de orar o sea, como que no me podía concentrar, como que ya no tenía eso de leer la palabra. Yo decía, Dios mío, ¿por qué está pasando esto? ¿Qué está pasando? Y no, Señor, no me dijeron nada. Y no fueron días, fueron años así, luchando por orar, luchando por leer la palabra. Hasta que poco a poco el Señor me fue mostrando que si yo me levantaba a orar, era su gracia en mí, que yo no era tan disciplinada como me creía, que era su gracia la que estaba haciendo eso. Y entonces empecé a entender que todas nuestras victorias, todas nuestras obediencias, cualquier cosa que hacemos bien, es porque la gracia de Dios está obrando en nosotros. Y no hay ningún mérito en nosotros, mis hermanos. Aún siendo hijos de Dios, por eso es que yo insisto tanto en eso, que el Señor me lo ha hablado a mí primero. Por eso es que cada día es como el pobre de espíritu. Realmente cuando llegamos a ese punto que digo, pero es que ni orar, Señor, solo siento ayuda. Ayúdame, Señor. Y poco a poco, Señor, ha ido obrando en esa. Incluso les confieso, como el Señor me empezó a enseñar, el Señor, hay veces también me encontraba escuchando la palabra y ahí salió mi orgullo, eso ya lo sé. Y se endurecía mi corazón. Y no recibía con humildad, con sencillez la palabra que estaba haciendo después. Eso ya lo leí. Así de perverso en mi corazón. Y el Señor, por eso todos los días necesito de su gracia. Entonces, bueno, yo ruego y confiando que el Señor algo esté obrando en cada uno de nosotros ahí, mientras hablamos de este tema. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Si sabemos de esta condición, era necesario saber el diagnóstico, ¿cierto? Bueno, ¿cuál es el remedio entonces? No basta con escuchar el diagnóstico. Voy a hablar a dos grupos. Primero, a las personas que no conocen todavía al Señor, que ni siquiera sabían de su propia maldad. No basta, mi amada, que usted escuche el diagnóstico. Usted debe buscar el tratamiento del Señor. Entonces, ¿cómo debe responder usted a este diagnóstico? Con arrepentimiento y fe. Entonces, mira, hay algo que no puedo explicar la vez pasada por falta de tiempo, pero cuando yo dije que el arrepentimiento, que no lo intentara en sus fuerzas, no quise decir que no era su responsabilidad arrepentirse. Lo que intenté decir es que el arrepentimiento también es una gracia de Dios. Y entonces cuando usted, hay una advertencia que hace Hebreos 3, dice, vea, si escuchan hoy su voz, no endurezca el corazón. Es cuando el Espíritu Santo está hablando y trayendo a convicción al corazón, a su interior, que usted debe responder en ese instante con el arrepentimiento. No es cuando usted se quiera arrepentir, no es como cuando no está grave mañana, cuando sea viejito, primero vivo sabroso y después me arrepiento. No, el arrepentimiento es una gracia de Dios y no es cuando usted quiere, es cuando el Espíritu la está llamando, lo está llamando a arrepentirse. Entonces, miren lo que dice en Hebreos 12:16. Asegúrese de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que cambió sus derechos,
que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida, que hace alusión a la vida eterna. Cambió la vida eterna por el pecado, por el amor al pecado. Y dice, el pecado es como un simple plato de lentejas comparado con la herencia de los hijos de Dios, que quiero que sea el Señor. Dice, ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición, fue rechazado. Ya era demasiado tarde para arrepentirse, a pesar de que lo suplicó con lágrimas. Entonces, ahora si el Señor está trayendo convicción, pídele al Señor que lo perdone con humildad de usted. Responda con arrepentimiento y fe. ¿Qué es lo que el Señor le promete? Que usted crea, que Él está invitando a este nuevo pacto, al pacto de la gracia, que está en Ezequiel 36:25, dice, entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Entonces el Señor quiere que usted venga a Él para que Él pueda transformar su corazón. Confíe que lo que Cristo hizo en la cruz es suficiente para hacer esa obra milagrosa de Dios en su vida. ¿Ok? Entonces vamos a orar, mis hermanos. Gracias, hermoso Señor, por esta promesa tan hermosa, por esta esperanza, Señor, que nos das, porque no nos dejas con el diagnóstico, no nos dejas en condenación. Tú nos has venido a darnos una esperanza, mi rey lindo. Tú has venido a limpiarnos de nuestra inmundicia. Tú has venido a transformar nuestros corazones. Tú has venido a purificar lo que está arraigado, Señor, a nuestro ser. Señor, haz una obra bendita, mi Señor, en aquellos que están aquí y han escuchado tu palabra y aún no te conocen. Haz esta obra bendita en ellos, mi Señor. Límpialos, Señor, de su impureza. Darles, arranca ese corazón de piedra, mi Señor. Darles un corazón sensible a tu espíritu, Señor, a tu voz. Que quiera agradarte, obedecerte y vivir para ti, Señor. Que renuncie a toda vida de pecado, mi Señor. En el nombre de Jesús, te alabamos y te damos las gracias. Amén, amén.